Muy buenas tardes a todos los presentes. Muchas gracias por su participación. Mi nombre es Jessica Lugo y les estaré presentando el trabajo titulado Evaluación de alternativas para promover la transición energética en unidades generadoras a carbón con abordaje de apoyo multicriterio, presentado al programa de posgraduación interdisciplinar en energía y sustentabilidad, con la orientación del profesor Dr. Osvaldo Gideo Ando Jr. y la coorientación del profesor Dr. Jorge Jiménez Ledesma. La presentación estará dividida en los siguientes temas: introducción, problema, objetivos, justificativa, originalidad, contribución, materiales y métodos, resultados, limitaciones y sugerencias, y finalmente las conclusiones. Bueno, la obtención de energía eléctrica, el desarrollo tecnológico y la innovación son los principales pilares para el crecimiento de todos los países. La electricidad es la base para el crecimiento económico y el progreso social, por lo que se busca su obtención mediante las unidades generadoras de energía, las cuales utilizan distintas fuentes, ya sean renovables como el agua, el viento o combustibles fósiles como el carbón. En ese contexto, y según la Agencia Internacional de la Energía, el carbón representó más del 40% del crecimiento global de las emisiones de dióxido de carbono, por lo que se busca la reconversión de las unidades generadoras a carbón para integrar fuentes de energía más sostenibles y con menos emisiones. Y por lo que se plantea la siguiente interrogante: ¿cuáles son las alternativas de mayor factibilidad para la reconversión de las unidades generadoras a carbón que promuevan la transición energética? Y se plantea el siguiente objetivo: evaluar las alternativas para la reconversión de las unidades generadoras a carbón, promoviendo la transición energética mediante la integración de fuentes de energía más sostenibles. Y se trazan los siguientes objetivos específicos: presentar las bases teóricas con los principales estudios de la literatura científica y de propiedad intelectual, obteniendo las posibles alternativas para la reconversión de las unidades generadoras a carbón mediante el método PROGNOSE. Seguidamente, evaluar cuantitativamente las alternativas obtenidas que promuevan la transición energética con integración de fuentes de energía más sostenibles empleando el método AHP. Y finalmente, obtener un ranking de los resultados obtenidos con el fin de proponer las alternativas de mayor factibilidad para la reconversión de las unidades generadoras a carbón mediante el método Prometeo. Complementando lo mencionado anteriormente, la sustentabilidad y la transición energética son componentes críticos en el contexto energético global actual, tomando como la mayor fuente de electricidad en el mundo al carbón, que representa el 36.7% de la matriz energética mundial, por lo que mitigar el impacto ambiental del sector eléctrico es una prioridad. En el escenario internacional se prevé que la demanda de energía eléctrica aumente significativamente y podría incrementar en 57% para 2050, lo que podría significar que siga siendo necesario el uso de las unidades generadoras a carbón. Y en contraste, el mercado internacional de la energía eléctrica ha emprendido la aplicación de distintas políticas
para disminuir las emisiones de dióxido de carbono y entre ellos prohibir la generación a carbón y limitar la emisión de dióxido de carbono. Por lo que promover la transición de estas centrales para integrar fuentes de energía más sostenibles cobra gran relevancia como parte de la transición energética, teniendo en cuenta que la transición enfrenta el desafío de transformar instalaciones sin comprometer la seguridad energética, ni generar impactos sociales adversos, sino adaptándolos a las características del escenario económico, climático y tecnológico actual. Por lo que el abordaje multicriterio emerge como una herramienta que nos permite evaluar distintas dimensiones. Y la originalidad del trabajo presenta un abordaje multicriterio empleando conjuntamente varias técnicas metodológicas para la evaluación de alternativas de reconversión en unidades generadoras a carbono. El marco propuesto puede informar y guiar la planificación energética, guiar las inversiones hacia alternativas sostenibles y promover la descarbonización del sector eléctrico sin sacrificar la equidad social y la estabilidad energética. El estudio presenta contribuciones relacionadas con los objetivos de desarrollo sostenible, específicamente el objetivo 7, energía asequible y no contaminante. Este objetivo reconoce que la población mundial está en aumento y que con ella aumenta la demanda de energía eléctrica y que es imprescindible que ésta llegue a toda la población mundial. También presenta contribuciones relacionadas al objetivo 13, acción por el clima, por medidas para combatir el cambio climático. Las contribuciones de este estudio relacionadas a los objetivos de desarrollo sostenibles mencionados anteriormente incluyen la contribución ambiental mediante alternativas que contribuyen a la transición a un sistema con menos emisiones de dióxido de carbono. La contribución técnica mediante alternativas aplicables a la reconversión de las unidades generadoras a carbón y a la reutilización de la infraestructura. Contribuciones económicas mediante alternativas que permitan a las unidades generadoras a seguir operando sin perder competitividad en el mercado eléctrico. Y por último, la contribución científica mediante alternativas con potencial de intercambio para el fortalecimiento de estudios específicos en unidades existentes mediante la transferencia de investigación y resultados científicos. A continuación se presentan los materiales y métodos de la investigación, el cual presenta un enfoque cualitativo y cuantitativo. Utiliza los métodos PRONUNCE en español del proceso de desarrollo de conocimiento constructivista, el método AHP del proceso analítico jerárquico y PROMETE el método de organización de clasificación de preferencias para evaluaciones de enriquecimiento y utiliza las herramientas computacionales Total Decision y Visual PROMETE. Total Decision para la aplicación del método AHP y Visual PROMETE para la aplicación del método PROMETE. El método PRONUNCE de revisión sistemática nos permite identificar las alternativas de reconversión y consta de las siguientes partes: definir los ejes de la investigación, definir las palabras claves, identificar los bancos de datos, realizar la búsqueda de las combinaciones de palabras claves en los bancos de datos y aplicar filtros limitantes, ya sean de tiempo como año de publicación, redundancia, etc. Luego se realizan test de adherencia
donde los documentos con título alineado al tema pasan a formar parte del banco preliminar. Luego se realiza la lectura completa del documento y los cuales pasan a formar parte del banco de documentos y del banco de alternativas. En la búsqueda se utilizaron los idiomas español, inglés y portugués, y se definieron los ejes y las palabras claves, donde cada eje está relacionado con un objetivo del cual se identificaron las palabras claves y se utilizaron los operadores booleanos OR y AND. Como un ejemplo de la combinación sería unidad generadora OR termoeléctrica AND carbon AND reconversión OR transición energética OR descarbonización AND factibilidad OR viabilidad como ejemplo para la búsqueda. Luego, en la aplicación del método AHP de evaluación multicriterio, se empleó para evaluar cuantitativamente las alternativas y consta de las siguientes partes. La definición del problema mediante la definición de alternativas y los criterios de evaluación, la construcción de la estructura jerárquica y la comparación por pares entre las alternativas mediante la escala de Satie, quien fue quien desarrolló el método y permite construir la matriz de comparación. Luego se realizan los cálculos de normalización y consistencia de las matrices mediante ecuaciones matemáticas, donde se evalúa la razón de consistencia y es validada si la razón de consistencia es menor al 0.1 o al 10%. Y luego se calculan los pesos finales. Esta es la escala de Satie, que va del 1 al 9 y define la intensidad de importancia entre las alternativas y nos permite construir las matrices. Estas serían las ecuaciones matemáticas que nos permiten construir las matrices, realizar los cálculos de normalización y de consistencia, lo cual se realiza en el software Total Decision, que nos permite una aplicación matemática eficaz y consta con una interfaz especial para la aplicación del método y nos permite validar la razón de consistencia si es menor al 10%. En el método Promete nos permite obtener el ranking de alternativas y los gráficos de alternativas. Y consta de las siguientes etapas: definición de los pesos de las alternativas y criterios, construir la matriz de validación, calcular las funciones de preferencia y normalización mediante ecuaciones matemáticas, luego calcular los flujos positivos y negativos, donde el flujo positivo indica cuánto una alternativa domina a las demás y el flujo negativo cuánto una alternativa es dominada por las demás. Luego se calcula el flujo total, que nos permite obtener el puntaje final y el ranking de las alternativas. Estas serían las ecuaciones del método Prometer, que nos permite construir la matriz de validación, donde la primera columna de la matriz corresponde a las alternativas, la primera fila corresponde a los criterios y en la intersección de cada criterio y alternativa se ubican los pesos obtenidos. Luego se calculan las funciones de preferencia máximas y mínimas, se hace el proceso de agregación y se calculan los flujos positivos, negativos y flujo neto, lo cual se realiza en el software Visual Prometer, que nos ayuda a aplicar eficientemente las ecuaciones matemáticas. Luego, para la aplicación secuencial de estos métodos, se trazó el proceso metodológico, donde a partir del objetivo general se plantearon los objetivos específicos
donde cada objetivo específico corresponde a un método y cada método consta de su etapa. El método PROGNOSE consta de la etapa de la revisión de la literatura científica, de la revisión de la propiedad intelectual y la etapa 3 del análisis y categorización. Luego, en el método HP consta de la etapa 4, definición de las alternativas, criterios y estructuras jerárquicas, la construcción de la matriz de comparación, normalización y consistencia. La etapa 6, que nos permite realizar la comparación de alternativas según la revisión bibliográfica. La etapa 7, que nos permite la comparación de alternativas según encuesta experta. Luego se aplica el método PROMETRE, que consta de la etapa 8, ponderación de las alternativas. Etapa 9, funciones de preferencia y cálculos de flujo. Y finalmente la etapa 10, que nos permite obtener el ranking de las alternativas. Y en los resultados van a ser presentados los resultados obtenidos en cada etapa del proceso metodológico. En los resultados del PROGNOSE, en la etapa 1 de la revisión de literatura científica, se utilizaron los bancos de datos Scopus, Google Académico, periódicos TAPES, donde en la primera búsqueda, en la búsqueda bruta, se obtuvo 2.676 resultados. Y luego de aplicar los filtros limitantes, realizar los test de adherencia de los títulos y de alineamiento al tema, se obtuvo un portafolio bibliográfico compuesto por 26 artículos científicos como base para la investigación e identificación de las alternativas. Luego, en la etapa 2 de la revisión de la propiedad intelectual, se utilizaron los bancos de datos PatentScott y Google Patent, donde en la búsqueda bruta se obtuvo 1.255 resultados y luego de aplicar los filtros y realizar los tests, se obtuvo un portafolio compuesto por 13 patentes que fortalecen la base de conocimiento y respaldan la elección de soluciones con mayor potencial de implementación. En la etapa 3 se realiza el análisis y categorización de los artículos científicos y de las patentes, lo que permitió obtener una visión representativa de la distribución de estudios científicos y avances tecnológicos, donde cada fuente se analizó en términos de su contribución teórica y aplicación tecnológica, centrando el análisis en aquellas que proponen alternativas de reconversión. Y se obtuvo 5 categorías: gas natural, biomasa, energía solar, hidrógeno y sistemas de captura de carbono. Luego, mediante la categorización de los resultados obtenidos, la lectura exhaustiva y el análisis de cada fuente, se obtuvo las siguientes alternativas: hibridación de carbón y energía solar, conversión total a gas natural, hibridación de carbón y gas natural, conversión total a biomasa, hibridación de carbón y biomasa, cogeneración de electricidad e hidrógeno y sistemas con captura de carbono. Luego obtenemos los resultados del AHP, donde se definen las alternativas, criterios y estructuras jerárquicas, y se consolidaron 8 alternativas de reconversión, donde a las mencionadas anteriormente se le agrega la alternativa 8, cierre y el aprovechamiento posterior. Las alternativas más adecuadas dependen de criterios específicos, por eso se consolidan 6 criterios de evaluación: el ambiental, según emisiones de dióxido de carbono y generación de residuos; estructural, mediante la reutilización de la infraestructura; criterio técnico, mediante la flexibilidad en la operación y rendimiento; criterio tecnológico, mediante la madurez tecnológica; económico, según el costo de implementación; y el criterio social, según la generación de empleos.
Los criterios fueron estudiados según los aspectos que más incidían en la viabilidad de las propuestas. Luego se construye la estructura jerárquica, donde en el nivel 1 representa el objetivo general del estudio, el nivel 2 a los criterios, el nivel 3 a los subcriterios y el nivel 4 a las alternativas. Y se establece el marco de decisión multicriterio que permite relacionar y evaluar los distintos niveles. En la etapa 5 se define la matriz de comparación que permite calcular los pesos relativos de cada criterio y se realiza el proceso de normalización y consistencia utilizando el software Total Decision. Y se obtuvieron los pesos porcentuales de cada criterio. En el criterio 1 ambiental con 33.05%, en el criterio 2 estructural con 28.28%, el criterio 3 técnico con 14.68% y los criterios social, económico y tecnológico con 8% en cada uno, ya que no se han considerado alternativas que no involucren la reutilización de la infraestructura ni alternativas que no representen una fuente de energía más limpia, por lo que los criterios ambiental y estructural presentan una importancia central en el análisis. Seguidamente, de la viabilidad técnica, ya que esta determina la posibilidad real de implementar cada alternativa de manera efectiva y eficiente. Luego, en la etapa 6 se realiza la comparación de alternativas según la revisión bibliográfica y se obtienen los pesos porcentuales para cada alternativa. Las alternativas se comparan entre sí en cuanto al desempeño en cada uno de los criterios y se obtuvo una razón de consistencia de 0.63%. Los pesos de las alternativas reflejan su grado de relación en función a los criterios basados en un análisis de la literatura y en los datos presentados por estudios previos. Luego, en la etapa 7, se realiza la comparación de alternativas según encuesta a expertos, donde se obtuvieron los pesos porcentuales de las alternativas según la encuesta realizada a 14 expertos del sector energético en la Administración Nacional de Electricidad, la entidad responsable de operar el sistema eléctrico paraguayo que abarca la generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía. El cumplimiento de esta etapa fortalece el diseño al incorporar conocimiento técnico a los hallazgos documentales y se obtuvo una razón de consistencia de 0.05%. Luego, en los resultados del PROMETE, se realiza la ponderación de las alternativas mediante la conjunción de ambos análisis, de la comparación según la revisión bibliográfica y la comparación de la encuesta a expertos, que nos permite obtener las soluciones óptimas y establecer la matriz de decisión. Luego se calcularon las funciones de preferencia y los flujos positivos y negativos para cada alternativa. Y mediante la diferencia entre el flujo positivo y negativo, obtuvimos el flujo neto que nos permite obtener el ranking de preferencia de las alternativas y representaciones gráficas para cada alternativa, enriqueciendo el análisis al proporcionar evidencia multidimensional y que serán presentados a continuación. En el primer lugar del ranking se posiciona la alternativa 1, conversión total a gas natural, destacando la eficiencia del gas natural, su contribución a la reducción de emisiones y su rentabilidad, especialmente en contextos donde existe infraestructura para su distribución. Y estas ventajas la posicionan como una de las opciones más viables y como un combustible puente en la transición energética.
En el segundo lugar se ocupa en la alternativa 3, hibridación de carbón y gas natural, reflejando competitividad considerable y complementaria en la transición hacia sistemas energéticos más sostenibles. Ambas alternativas, la conversión total a gas natural y la hibridación de carbón y gas natural, se perfilan como las más viables en términos generales, con una diferencia mínima entre ellas. En el tercer lugar se posiciona la alternativa 6, hibridación de carbón y energía solar, resaltando la creciente relevancia de las energías renovables y el gran potencial de la energía solar, teniendo en cuenta que no solo reduce emisiones, sino que también genera empleo. Esta alternativa presenta innovación y aprovechamiento de la infraestructura. En el cuarto y quinto lugar tenemos la alternativa 4, hibridación de carbón y biomasa, y la alternativa 2, conversión total a biomasa, las cuales presentan competitividad limitada por los costos y la disponibilidad de recursos, aunque presentan un desempeño menos eficiente al gas natural, se mantienen como una opción viable que fomenta la sostenibilidad. Luego, en el sexto lugar se encuentra la alternativa 5, cogeneración de electricidad e hidrógeno, que indica mayores desafíos en términos de viabilidad técnica y económica. En el séptimo lugar se encuentra la alternativa 7, sistemas con captura de carbono, la cual enfrenta limitaciones sobre sus altos costos y pérdidas de eficiencia, donde casos prácticos destacan que la transición requiere no solo tecnología, sino marcos regulatorios y financiamientos accesibles. En la alternativa 8 se ocupa el octavo lugar. El cierre y el aprovechamiento posterior obtuvo el desempeño más bajo y puede considerarse la menos favorable debido a la pérdida de infraestructura y el impacto social negativo en términos de empleo. Estos resultados no solo están respaldados por la literatura, sino que también proporcionan una base sólida y una herramienta para la toma de decisiones en el diseño de estrategias de transición energética, ya que los flujos netos no solo jerarquizaron las alternativas, sino que también revelan patrones claves que guían políticas públicas, donde las alternativas con flujos mayores a cero, como el gas natural y las hibridaciones, requieren incentivos que mitiguen sus debilidades. Estos resultados son prioritarios. Y las alternativas con flujos menores a cero, como hidrógeno y sistemas de captura, demandan investigación y desarrollo, lo que podría revalorizar estas opciones. Y estos resultados presentan potencial a futuro. Bueno, complementando los resultados, la transición óptima requiere un enfoque por etapas. A corto plazo, el gas natural como un combustible puente en la transición energética mediante instrumentos económicos. A mediano plazo, las hibridaciones como camino hacia las renovables con incentivos a cadenas locales como agricultores de biomasa y establecer zonas prioritarias según potencial solar o disponibilidad de recursos. Y a largo plazo, las tecnologías emergentes como preparación al futuro mediante consorcios públicos privados para el desarrollo y políticas activas de empleo como programas de capacitación laboral. Este marco gradual ofrece una ruta realista, equilibrando los objetivos climáticos con desarrollo energético y socioeconómico. La investigación presenta limitaciones que abre oportunidades para investigaciones futuras, ya que no se centra en un caso práctico específico. Se sugiere profundizar en un caso específico, especialmente en una unidad en proceso de planificación de transición que permita ajustar los criterios según las condiciones del campo
y perspectivas de actores involucrados, lo cual podría fortalecer el diseño de las estrategias. También se sugiere realizar evaluaciones del ciclo de vida a lo largo de la cadena de valor de las alternativas con datos específicos o regionalizados. Bueno, en conclusión, el estudio logra los objetivos trazados. En el objetivo 1 se identifican 26 artículos científicos y 13 patentes, lo que permitió identificar las alternativas. En el objetivo 2 se realizaron evaluaciones cuantitativas consistentes utilizando el método HP, que nos permitió evaluar las alternativas. En el objetivo 3 se obtuvieron los flujos de preferencia mediante el método Promete, que nos permitió obtener los rankings y gráficos de cada alternativa. La integración de los métodos Pro1C, HP y Promete demuestra una complementariedad secuencial rigurosa. La investigación también responde a la interrogante que se plantea: ¿cuáles son las alternativas de mayor factibilidad para la reconversión de las unidades generadoras a carbón que promuevan la transición energética? Identificando en el primer lugar del ranking la conversión total a gas natural, seguida de la hibridación de carbón y gas natural y la hibridación de carbón y energía solar. También ofrecen medidas diferenciadas por horizontes temporales, donde a corto plazo el gas natural como un combustible puente en la transición energética, a mediano plazo las hibridaciones como camino hacia las renovables y a largo plazo las tecnologías emergentes como preparación al futuro. Bueno, en conclusión, los resultados respaldan su objetivo e interrogante al evaluar y clasificar las alternativas para la reconversión de unidades generadoras a carbón. Los resultados no solo se alinean con trabajos previos, sino que los amplían, utilizando un sólido enfoque metodológico multicriterio. El estudio proporciona una herramienta útil para la toma de decisiones estratégicas. Presenta contribuciones académicas y prácticas al ofrecer una guía para la planificación energética informada y contextualizada. Abre investigaciones futuras que podrán contribuir al diseño de estrategias y promueve una transición justa y sostenible al presentar alternativas alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible. Muchas gracias.